A 3 años de su partida, Sergio Livingston Polhammer, más conocido como el Sapito Livingston, fue, es y seguirá siendo una de las figuras más grandes que han pasado por Universidad Católica. Bajo el arco cruzado, el Sapito ganó los 2 primeros títulos del club en primera división y demostró un gran amor por la camiseta, siendo nuestro arquero, que nos devolvió a la división de honor en 1956. Los inicios de mi papá no diría que fueron muy entretenidos en relación al fútbol, ya que mi papá tenía, el papá de él era un periodista medio nocturno para sus cosas, y mi papá fue internado muy joven en el San Ignacio. Y ahí aprendió todo lo que es el fútbol. De hecho, muchas veces se quedaba los sábados y domingos pegándole a la muralla. En primera instancia quería ser sacerdote y el padre Gustavo le dijo: mira, Livingston, te gustan las mujeres, te gusta el deseo, poco menos eres un tiro al aire, ¿cómo te vas a dedicar a ser sacerdote? Y el fútbol apareció como una alternativa bien fuerte para él. Yo creo que le tenía un amor bastante cerca a la Católica, pero él no lo decía. Quizás lo conversaba con su intimidad, con los caballeros cruzados. Era un buen arquero, muy buen arquero. Él se enojó una vez que yo dije que era muy bueno para los partidos internacionales. Un periodista me preguntó algo, un año que Scuti había hecho muy buen año. Entonces yo dije, sí, Sergio, pero es mejor para los partidos internacionales, porque en el campeonato nacional hay otro, está Scuti, se me indignó. Yo creo que él se vuelve ídolo por el estilo que él impuso, por la estética que él impuso al momento de atajar. Era como un acróbata al arco porque hacía malabares, agarraba la pelota por detrás, saltaba como un sapo. Entonces yo creo que él en eso fue un vanguardista porque le dio una estética al jugar fútbol, en este caso al estar al arco. Para uno era una admiración que tenía por Sergio, por la campaña de él, por quién era, pero después uno va siendo más amigo y no es tanta la diferencia, se hace más amigo y terminamos siendo, como todos en la Católica, un grupo muy amigos. Lo que hizo el Sapito en la UC fue muy importante. Ejemplo de esto es que una parte de nuestro estadio lleva su nombre, pero el legado de Livingston es aún más grande y forma parte de nuestro fútbol nacional. Debido a su trayectoria, en 2006 fue catalogado como el 9º mejor arquero en la historia del fútbol sudamericano y es el jugador con más partidos en Copa América. Livingston fue uno de los primeros jugadores chilenos en ir al extranjero. Lo hizo en Racing de Avellaneda, equipo en el que jugó en 1943, demostrando un gran nivel y que dejó para volver a Chile a jugar por el club de sus amores, donde conseguiría los títulos nacionales de 1949 y 1954 y el título del ascenso en 1956. Él del 39 al 43 juega en la Universidad Católica y el 43 recibe una oferta de Racing de Avellaneda y ahí es cuando él decide irse. Jugó 2 años, fue capitán, tuvo éxito, fue como dices tú, fue uno de los primeros jugadores que cruzaron la cordillera. Pero él propiamente tal no se va por un tema futbolístico, sino que se va por una gran pena de amor. Se va a Racing porque estaba sufriendo mucho y también después regresa por una mujer a Chile. Siempre me ha sido igual, le gustaban mucho las mujeres, pero tuvo pocos éxitos con las mujeres. Y ahí es cuando se reintegra en 1944 a la Católica. El equipo era Livingston, Arregá, Roldán, Álvarez, Almeida y Carballo, Mayanés, Prieto, Infante y Riera. ¿Tú sabes por qué me acuerdo de eso? Porque había un profesor en el Notre Dame, donde yo estudié, que era Germán Aburto. Y cuando pasaba lista, era fanático de todas. Decía Livingston, Arregá, Roldán, hoy como 8 años escuchando lo mismo. Entonces por eso me lo aprendí. Pero sí supe que, y tengo entendido que la Católica está en el descenso. Y con ese equipo lograron subirlo otra vez a primera división. Y el 56 jugamos en el ascenso y ahí ganamos el ascenso, que contra La Serena. Y ahí jugó el Guatón también. Y él jugó, y el último partido que jugó internacional con La Serena, jugó muy bien Sergio. O sea, al final se sacó un tiro de, no me acuerdo qué jugador de La Serena. Se suponía que no podía jugar porque tenía una lesión rebelde y de hecho estaba descartado. Él aún así todo le dijo a su entrenador de aquellos años, no, yo quiero estar, yo voy a jugar,
y se presentó en el terreno de juego y la Católica ganó 2-1 a La Serena y ahí lograron el tan anhelado regreso a la primera edición. El gran amor que tenía el Sapito por el fútbol lo mantuvo ligado a este deporte hasta el último día de su vida. Luego del retiro, Sergio Livingston se dedicó al periodismo deportivo y trabajó en radio y televisión. Su gran labor lo llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 1987. Yo creo que a todos los jugadores les pasa de repente que les cuesta retirarse. Todos creen que todavía les queda un año más. Y todo. Entonces es conveniente saber bien hasta dónde, cuando uno está haciendo un aporte y cuando ya conviene retirarse. Eran 20 años en el fútbol y sin duda que 20 años te comienzan a pasar la cuenta. En lo físico, en lo familiar también, porque requiere también dejar a los amigos, dejar de lado a la familia y eso también es complicado. Bueno, en el estadio me acuerdo que estaba jugando, si no me equivoco, contra Argentina y pararon el partido en la mitad del tiempo. Él dio la vuelta olímpica. Sergio, que era mayor que yo, lo acompañó en ese momento, pero yo creo que mi papá fue un afortunado porque le fue muy bien como arquero y fue un gran periodista. Sergio se fue a la radio, a la televisión, y igualmente por la personalidad de él, la inteligencia de él, hizo un gran papel, porque fue un muy buen comentarista, sobre todo que sabe mucho de fútbol, entiende, tiene anécdotas, tiene experiencia. Sin duda que para él era muy conmovedor, lo llenaba, lo satisfacía. Cada reunión de pauta con él era un encanto. Yo prácticamente llegaba a la reunión de pauta y lo que más ansiaba, además me sentaba a su lado, bien patuamente. Porque él era la testera, la cabecera de la mesa, y yo me sentaba inmediatamente al lado o un puesto más acá de repente en realidad. Y era un encanto desde escucharlo hablar, porque siempre estaba informadísimo de todo, pero informadísimo de todo. Y además era una enciclopedia ambulante del fútbol chileno y del fútbol internacional, de todos sus años de vida, de carrera y después de comentarista, y todo lo que conoció, todo lo que jugó. Ojalá que alguno de nosotros trabaje hasta los 90, 92 años con la cabeza que tenía, con lo claro que era su idea. Y yo creo que por eso, la verdad que duró tanto tiempo y feliz de la vida, porque yo creo que mi papá falleció habiéndolo hecho todo. Entonces la verdad yo creo que fue un hombre muy feliz. Dejó 2 legados para el fútbol chileno. Uno en lo profesional, que fue, como te comentaba, su estilo de jugar fútbol, su estilo al arco. Y en lo personal, en lo humano, yo creo que él dejó el respeto. Era una persona muy respetuosa. Caballero cruzado. Fue impresionante el día que murió. O sea, mi papá, fíjate que era una persona que no se reconocía a él como un gran valor. Siempre como el que se menospreciaba. Y si hubiera podido vivir la cantidad de gente que fue a su funeral, gente que viajó desde el norte, desde el sur, estaba la barra afuera, o sea, no lo hubiera creído.